Apoyé mi rostro empapado en lágrimas contra las blusas de seda que colgaban en el closet de la oficina privada del señor Mendoza, tratando desesperadamente de ahogar mis sollozos con la costosa tela que probablemente valía más que el alquiler de todo mi mes, cuando la puerta se abrió de repente y me inundó con una dura luz fluorescente que me hizo cerrar los ojos de pura mortificación. De pie en el umbral, llenando todo el marco con su presencia de 1,90 metros, que siempre hacía que el aire se sintiera más denso y peligroso, estaba el mismísimo Dante Mendoza, el capo del cártel más temido de la Ciudad de México, el hombre cuyo café preparaba cada mañana exactamente a las 7:15, el hombre cuyos ojos fríos y grises podían hacer llorar a hombres adultos, sostenía una pistola en una mano y su teléfono en la otra. Su expresión pasaba de una alerta letal a algo que nunca antes había visto cruzar su rostro devastadoramente atractivo. Una preocupación genuina y sin filtro. Durante 8 meses, había mantenido la fachada perfecta de la secretaria eficiente e inquebrantable. La mujer que nunca se inmutaba cuando hombres manchados de sangre entraban por las puertas de nuestra oficina, que nunca hacía preguntas sobre los maletines llenos de efectivo, o las conversaciones susurradas sobre territorios y cargamentos, que mantenía la vista baja y las manos firmes incluso cuando el peligroso mundo de mi jefe se estrellaba contra las paredes de nuestro espacio compartido como olas violentas contra un cristal frágil. Había sido tan cuidadosa, tan meticulosamente profesional, organizando su caótico imperio con archivos codificados por colores y recordatorios perfectamente sincronizados, manteniendo mi inapropiada atracción por él enterrada tan profundamente bajo capas de trajes de negocios y sonrisas amables, que a veces casi me convencía de que no existía en absoluto. Pero ahora todo se estaba desmoronando a mi alrededor como un castillo de naipes en un huracán. Y la única persona a la que nunca quise verme destrozada me miraba con una intensidad que hacía que mi ya acelerado corazón amenazara con estallar a través de mi caja torácica. Alara, dijo, y la forma en que mi nombre rodó por su lengua en esa voz profunda y autoritaria que usualmente ladraba órdenes sobre eliminar problemas y manejar situaciones, hizo que algo dentro de mi pecho se resquebrajara aún más, porque había una dulzura allí que nunca antes había escuchado, una suavidad que parecía imposible viniendo de un hombre que, según se decía, una vez mató a 3 rivales con sus propias manos en un almacén en el centro. Entró al closet, que de repente se sintió increíblemente pequeño, con sus hombros anchos y su musculosa figura ocupando todo el oxígeno, y observé a través de la visión borrosa cómo guardaba su pistola en la funda de su cadera, con facilidad practicada antes de extender una mano grande y callosa para sujetar mi barbilla con sorprendente ternura, inclinando mi rostro para que no tuviera más remedio que encontrar esos ojos de tormenta que parecían ver a través de cada defensa que había construido. ¿Quién te hizo llorar? ¿Y cómo te gustaría que se deshicieran de su cuerpo? La pregunta debería haberme aterrorizado. Debería haberme recordado exactamente para qué tipo de hombre trabajaba, qué tipo de oscuridad vivía detrás de esos caros trajes de diseñador y esa mirada calculadora. Pero en cambio, algo cálido y desesperado se desplegó en mi estómago, porque por primera vez en toda mi vida, alguien se ofrecía a cargar con mis problemas, a eliminar mis dificultades con el tipo de eficiencia permanente que solo un hombre como Dante Mendoza podía proporcionar. Abrí la boca para mentir, para restarle importancia, para mantener la distancia profesional que me había mantenido segura y empleada durante estos últimos 8 meses. Pero las palabras murieron en mi garganta cuando vi cómo apretaba la mandíbula. La forma en que su mano libre se cerraba en un puño a su costado, como si se estuviera conteniendo físicamente de cazar a quien quiera que hubiera causado mis lágrimas. Y me di cuenta con sorprendente claridad de que mentirle en ese momento sería imposible, porque él lo vería a través de todo lo demás. No es nada de lo que deba preocuparse, señor Mendoza. Logré susurrar, aunque mi voz se quebró a mitad de la frase y nuevas lágrimas rodaron por mis mejillas, calientes y humillantes contra mi piel. Es personal, es mi problema,
y me disculpo por haberme desmoronado en su oficina durante el horario laboral. Fue completamente poco profesional y no volverá a suceder. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente y observé cómo su expresión se transformaba en algo más oscuro, algo que me recordaba exactamente por qué las bandas rivales cruzaban la calle cuando lo veían venir. ¿Por qué su nombre era susurrado en el bajo mundo de la Ciudad de México con una mezcla de respeto y terror que rozaba lo religioso? Alara Benítez, dijo lentamente, deliberadamente, como si le estuviera explicando algo a un niño que no comprendía del todo las reglas del mundo. En los 8 meses que has trabajado para mí, nunca has llegado tarde. Nunca has archivado algo incorrectamente. Nunca te has inmutado cuando la violencia ha entrado por nuestras puertas. Y nunca me has mostrado nada más que perfecta compostura, incluso cuando personas menores habrían salido corriendo de esta oficina. Se agachó entonces, bajándose para que estuviéramos a la altura de los ojos, y el movimiento fue tan inesperado, tan diferente del jefe autoritario que nunca se mostraba vulnerable o pequeño para nadie, que dejé de respirar por completo. Así que cuando te encuentro escondida en mi closet llorando, como si tu mundo se estuviera acabando, se convierte en mi problema, quieras o no, porque eres mía para proteger. ¿Entiendes? La posesividad en su tono debería haber hecho sonar alarmas en mi cabeza. Debería haberme recordado que este era un hombre peligroso que era dueño de personas y lugares y secciones enteras de la ciudad, que no entendía de límites porque nunca había necesitado respetarlos. Pero en cambio, sentí algo dentro de mí romperse por completo, como una presa que había estado conteniendo meses de estrés, miedo y agotamiento, finalmente cediendo bajo una presión imposible. Mi hermana, dije con un nudo en la garganta, las palabras saliendo de mis labios antes de que pudiera detenerlas, antes de que pudiera recordar todas las razones por las que arrastrar a Dante Mendoza a mi caótico y complicado desastre de vida personal, era la peor decisión posible que podía tomar. Sofía solo tiene 19 años y está siendo retenida por el Cártel de los Soles por las deudas de juego de nuestro padre. Deudas que él acumuló antes de morir y que nos dejó sin nada más que sus errores y sus enemigos. Y quieren 8.500.000 pesos mexicanos que no tengo, que nunca podría tener, incluso si trabajara para usted durante los próximos 10 años. Observé cómo su expresión se transformaba de preocupación a algo absolutamente asesino. Sus facciones se endurecieron en una máscara de fría furia que me heló y me calentó la sangre simultáneamente, y su mano se apretó ligeramente en mi barbilla. No lo suficiente como para doler, pero lo suficiente como para mantenerme anclada a él, a este momento, a la decisión que acababa de tomar al pronunciar esas palabras en voz alta. ¿Cuánto tiempo la tienen?, preguntó, su voz bajando a un susurro mortal que probablemente precedía a la violencia en la mayoría de las situaciones. El tipo de tono que hacía que las personas inteligentes comenzaran a hablar muy rápido sobre todo lo que sabían. 3 días, admití, la vergüenza invadiéndome porque, ¿qué clase de hermana era yo, trabajando en esta oficina rodeada de poder, dinero y recursos, mientras mi pequeña hermana estaba sentada en algún almacén sucio a merced de monstruos que la veían como nada más que un rehén? Me envían fotos cada mañana para demostrar que está viva, para recordarme que el tiempo se agota, y he estado tratando de averiguar cómo conseguir el dinero, cómo salvarla sin involucrar a la policía porque me dejaron muy claro lo que pasaría si lo hacía. Pero no tengo nada, señor Mendoza. No tengo absolutamente nada excepto este trabajo y una hermana que va a morir porque no puedo protegerla. Durante un largo momento, Dante no dijo nada. Solo me miró con esos penetrantes ojos grises que parecían estar calculando algo mucho más allá de mi comprensión, repasando escenarios y opciones con la mente brillante y despiadada que había construido un imperio a base de sangre, balas y astucia estratégica. Luego, lenta y deliberadamente, soltó mi barbilla y se puso de pie, sacando su teléfono del bolsillo con movimientos que eran casuales y aterradores en su confianza. Y observé, desde mi posición acurrucada entre sus ropas caras, cómo pulsaba un solo botón y se llevaba el dispositivo a la oreja. Marco,
dijo simplemente, y reconocí el nombre de su segundo al mando. El hombre intimidante con la cicatriz facial que siempre estaba 3 pasos detrás de Dante como una sombra letal. Reúne a todos, movilización total. Vamos a la guerra con el cártel de los soles, y quiero que cada ubicación desde la que operan sea identificada en la próxima hora. Mi corazón se detuvo por completo en mi pecho. El pánico, la incredulidad y algo que se sentía peligrosamente cerca de la esperanza luchaban dentro de mí mientras me ponía de pie a toda prisa, casi tropezando con los zapatos de diseñador que me había quitado en mi angustia. Cicero Mendoza, no puede. No le dije esto para que empezara una guerra. Solo necesitaba explicar por qué me estaba desmoronando, por qué no podía seguir aguantando. Protesté frenéticamente, extendiendo la mano para agarrar su brazo sin pensar, mis dedos envolviendo el músculo sólido debajo de la cara tela de su chaqueta. El cártel de los soles es peligroso. Todos saben que son viciosos e impredecibles. Y no puedo ser responsable de que usted y sus hombres corran riesgos por algo que es mi problema resolver. Terminó la llamada sin decir una palabra más, deslizando el teléfono de nuevo en su bolsillo antes de girarse para mirarme de frente. Y la expresión de su rostro me debilitó las rodillas porque era posesiva, protectora y absolutamente intransigente, de una manera que hablaba de decisiones ya tomadas y consecuencias condenadas. Déjame aclararte algo, Alara, dijo, acercándose hasta que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual, hasta que pude oler su colonia mezclándose con algo más oscuro, algo que era puramente él. Te he estado observando durante 8 meses, estudiando la forma en que te mueves por esta oficina como la gracia personificada, notando cómo nunca te quejas incluso cuando estás claramente exhausta, viendo la forma en que estiras tus cheques para cubrir gastos que solo puedo adivinar, y deseándote con una intensidad que, francamente, me preocupa incluso a mí. Su mano subió para acariciar mi rostro. Su pulgar limpió las lágrimas con una delicadeza que parecía imposible en alguien capaz de tanta violencia. Así que cuando me dices que alguien ha secuestrado a tu hermana, ha amenazado a tu familia, ha puesto esa mirada rota en tus ojos que actualmente me está destrozando por dentro, necesitas entender que ya no es tu problema, es el mío. Porque todo lo tuyo me pertenece ahora, te hayas dado cuenta o no. Las palabras deberían haberme asustado. Deberían haberme hecho huir de este closet y de esta oficina y de este hombre peligroso que hablaba de posesión como si fuera romance. Pero en cambio, me encontré inclinándome hacia su tacto como una flor que se vuelve hacia el sol, desesperada, agradecida y aterrorizada a la vez. ¿Por qué? Susurré, porque necesitaba entender, necesitaba saber qué motivaba a un hombre como Dante Mendoza a arriesgarlo todo por una secretaria a la que apenas conocía más allá de sus habilidades organizativas y sus preferencias de café. ¿Por qué haría esto por mí? Su sonrisa era oscura y hermosa, y estaba llena de promesas que probablemente deberían haberme aterrorizado, pero en cambio hicieron que un calor se extendiera por mi estómago. Porque Benítez, desde el momento en que entraste a mi oficina para tu entrevista, con esa sonrisa nerviosa y esa determinación en tus ojos, actuando como si no te intimidara en absoluto el hecho de que todos te dijeran que soy un monstruo, he estado completa y absolutamente obsesionado contigo, dijo, su voz bajando a un murmullo íntimo que parecía vibrar a través de todo mi cuerpo. Y los hombres obsesionados hacen cosas muy peligrosas, muy permanentes para proteger lo que consideran suyo. Así que dime su nombre. Dime exactamente dónde tienen a tu hermana. Y te prometo que, para la mañana, el cártel de los soles lamentará el día en que alguna vez tocó algo que me pertenece. Lo miré, mi mente aturdida por la confesión, por la intensidad en sus ojos, por la forma casual en que hablaba de violencia, posesión y obsesión, como si fueran declaraciones románticas. Y me di cuenta de que estaba en una encrucijada donde un camino me llevaba de vuelta a mi existencia cuidadosa, controlada y segura, y el otro me llevaba a la oscuridad,
al peligro y a la aterradora protección de un hombre que podía salvarme o destruirme por completo. El Cártel de los Soles tiene a Sofía en un almacén en el lado sur, el que está cerca del antiguo distrito industrial. Me escuché decir, observando cómo algo depredador y satisfecho cruzaba el rostro de Dante. Y quieren 8.500.000 pesos mexicanos entregados en 3 días. O la matarán y arrojarán su cuerpo al río como un mensaje para cualquiera que piense que puede evadir deudas. La expresión de Dante se oscureció tan completamente que por un momento vi exactamente lo que sus enemigos deben ver justo antes de morir. Una furia fría que prometía una retribución más allá de lo imaginable. Y entonces me estaban atrayendo contra su pecho, envolviéndome en sus brazos con una posesividad que se sintió como una posesión, como ser marcada como suya de una manera fundamental que no podía deshacerse. Entonces tenemos 3 días para enseñarles exactamente lo que sucede cuando alguien toca lo que le pertenece a Dante Mendoza. Murmuró contra mi cabello, su voz cargada de promesas de violencia y protección a partes iguales. Y necesito que entiendas algo antes de que salgamos de este closet y a lo que viene. Ya no eres mi secretaria. Estás bajo mi protección, a mi cargo. Y muy pronto en mi cama porque he estado esperando 8 meses una excusa para hacerte mía. Y acabas de darme la razón perfecta para nunca dejarte ir. No podía creer lo que había hecho. No podía procesar el hecho de que acababa de involucrar al hombre más peligroso de la Ciudad de México en el desastre de mi familia. Y ahora Dante Mendoza me llevaba a través del estacionamiento subterráneo hacia su elevador privado con su mano posesivamente presionada contra mi espalda baja. El calor de su palma quemaba a través de la delgada tela de mi blusa como una marca, mientras 3 camionetas SUV negras, llenas de sus hombres armados, nos seguían con una eficiencia que hablaba de años de coordinación practicada. Mi mente todavía estaba aturdida por todo lo que había sucedido en ese closet, por su confesión de que había estado obsesionado conmigo durante 8 meses, por la forma casual en que declaró la guerra a toda una organización criminal, como si no fuera más complicado que reprogramar una reunión. Y me encontré caminando aturdida, mi cuerpo moviéndose en piloto automático mientras mis pensamientos se disparaban en 1000 direcciones a la vez, tratando de entender cómo mi vida cuidadosamente controlada había explotado tan completamente en el lapso de 20 minutos. ¿A dónde vamos? Logré preguntar mientras las puertas del elevador se abrían con un suave tintineo, revelando un interior de cromo pulido y espejos que reflejaban nuestras imágenes. Y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada con los ojos hinchados y el cabello despeinado, que no se parecía en nada a la secretaria Serena que había llegado al trabajo esta mañana con su armadura profesional habitual firmemente puesta. Dante me guió adentro con ese mismo toque posesivo, su gran figura ocupando espacio a mi lado de una manera que hacía que el espacioso elevador se sintiera íntimo y confinado. Y observé en el reflejo cómo presionaba el botón del nivel del penthouse, que siempre había sabido que existía, pero al que nunca había sido invitada a visitar en todos mis meses de trabajar para él. «A mi penthouse», dijo simplemente, como si fuera la respuesta más obvia del mundo, como si no hubiera otro lugar a donde pudiéramos ir en ese momento. No vas a volver a tu departamento, donde eres vulnerable y estás expuesta, donde cualquier rival con un rencor podría encontrarte y usarte para llegar a mí. Y ciertamente no te quedarás sola esta noche después de todo lo que acabas de pasar. Así que te quedarás conmigo donde mi seguridad puede monitorear cada entrada y salida, donde puedo asegurarme personalmente de que nada ni nadie te toque sin pasar por mí primero. Su tono no dejaba absolutamente ningún margen para la discusión. Ese borde autoritario que le había escuchado usar con sus hombres innumerables veces. Pero ahora había algo más entretejido. Algo que sonaba casi como preocupación, como una genuina inquietud por mi bienestar, que me apretó el pecho con emociones que no estaba lista para examinar demasiado de cerca. El elevador subió suavemente por el edificio y me encontré recostada ligeramente contra la pared.
El agotamiento de repente cayendo sobre mí como una ola ahora que la adrenalina de mi colapso se desvanecía, dejándome hueca, temblorosa e incierta. Necesito decirte algo, dijo Dante en voz baja, y me giré para mirarlo correctamente, observando los ángulos afilados de su rostro, la ligera barba incipiente a lo largo de su mandíbula que le daba un aire peligroso, la forma en que sus ojos grises parecían suavizarse ligeramente cuando se posaban en mí. Sé sobre las deudas de tu padre desde hace meses. Sé que has estado luchando por pagarlas poco a poco con tu salario y he tenido a mis hombres vigilándote, asegurándome de que los cobradores no se volvieran demasiado agresivos, asegurándome de que estuvieras a salvo, aunque no tenías idea de que te estaba observando. La confesión debería haberme enojado, debería haberse sentido como una violación de mi privacidad, pero en cambio sentí algo completamente diferente. Una extraña mezcla de alivio y asombro de que alguien hubiera estado cuidándome durante los meses más solitarios y aterradores de mi vida. ¿Me has estado siguiendo?, pregunté, y mi voz salió más suave de lo que pretendía, careciendo de cualquier acusación real. Porque sinceramente, saber que los hombres de Dante me habían estado siguiendo explicaba mucho sobre por qué los cobradores de deudas se habían echado atrás repentinamente el mes pasado, por qué las llamadas telefónicas amenazantes habían cesado, por qué había podido respirar un poco más tranquila, a pesar de que la deuda todavía se cernía sobre mí como una nube oscura. Te he estado protegiendo, corrigió, y la distinción le pareció importante. Parecía importar de una manera que todavía no entendía completamente. Desde el momento en que entraste a este edificio, luciendo tan determinada y valiente, a pesar de estar claramente aterrorizada de mí y de todo lo que represento, supe que eras diferente. Supe que eras alguien a quien valía la pena mantener a salvo, incluso si no sabías que necesitabas que te cuidaran. El elevador volvió a sonar, anunciando nuestra llegada al penthouse, y las puertas se abrieron para revelar un espacio que era a la vez lujoso y sorprendentemente cálido. Todo maderas oscuras y muebles de cuero y ventanales que abarcaban del suelo al techo y que dominaban el brillante skyline de la Ciudad de México como un reino extendido bajo nosotros. Dante me guió adentro, su mano nunca dejando mi espalda, y me encontré de pie en medio de su sala de estar, sintiéndome completamente fuera de lugar con mi ropa de trabajo y el rostro manchado de lágrimas, rodeada de riqueza y poder que parecían existir en un universo completamente diferente al de mi propia existencia pequeña y luchadora. Siéntate, me indicó suavemente, dirigiéndome hacia un enorme sofá de cuero que probablemente costaba más que mi coche, y me hundí en él agradecida, mis piernas finalmente cediendo después de haberme sostenido por pura fuerza de voluntad durante la última hora. Desapareció en lo que supuse era la cocina, y escuché el sonido de gabinetes abriéndose, el agua corriendo, los ruidos domésticos, extraños y surrealistas, provenientes de un hombre al que solo había visto dar órdenes y tomar decisiones que afectaban la vida y la muerte de las personas. Cuando regresó, traía una bandeja con té y lo que parecían galletas de mantequilla costosas, y la visión del capo de cártel más temido de la Ciudad de México actuando como anfitrión fue tan inesperada que sentí una risa histérica burbujear en mi garganta, que rápidamente tragué porque estaba bastante segura de que reírse de Dante Mendoza era una mala decisión de vida. Manzanilla, dijo, dejando la bandeja en la mesa de centro antes de sentarse en el sofá a mi lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros muslos casi se tocaran, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Mi madre solía hacérmela cuando estaba molesto, antes de que una familia rival la matara cuando yo tenía 16 años. Y he mantenido el hábito, aunque la mayoría de la gente probablemente lo encontraría divertido que alguien como yo beba té de manzanilla. La visión de su pasado, de la tragedia que claramente lo había moldeado en el hombre que se había convertido, me produjo un dolor en el corazón que no tenía nada que ver con mis propios problemas, y todo que ver con la comprensión repentina de que Dante Mendoza había experimentado pérdidas y dolor como cualquier otra persona, había sido roto y reconstruido en algo más duro y peligroso. Lo siento, dije en voz baja,
tomando la delicada taza de porcelana y envolviéndola con mis manos, dejando que el calor se filtrara en mis dedos fríos. Siento lo de su madre, y siento haber traído mi problema a su puerta, y siento que vaya a la guerra con el cártel de los soles porque no pude manejar los problemas de mi propia familia. Su mano se disparó y agarró mi muñeca con la fuerza suficiente como para hacerme jadear. No dolorosamente, pero con la firmeza suficiente como para exigir mi atención. Y cuando lo miré, vi algo ardiendo en sus ojos que me cortó la respiración. No te disculpes por ser humana, por tener problemas, por necesitar ayuda, dijo ferozmente, su pulgar frotando pequeños círculos en el interior de mi muñeca, donde mi pulso latía salvajemente. Y especialmente, no te disculpes por darme exactamente lo que he estado queriendo durante 8 meses, que es una razón legítima para mantenerte cerca, para protegerte, para hacerte entender que ahora me perteneces en todos los sentidos que importan. Soltó mi muñeca y se puso de pie abruptamente, caminando hacia las ventanas con una energía apenas contenida, y observé su reflejo en el cristal mientras seguía hablando. ¿Sabes por qué Soles secuestró a tu hermana específicamente? ¿Por qué eligió ahora cobrar las viejas deudas de tu padre cuando pudo haberlo hecho en cualquier momento del último año? Negué con la cabeza en silencio, sin confiar en que mi voz funcionara correctamente, y tomé un sorbo del té, que era perfecto, exactamente a la temperatura y dulzura adecuadas, porque aparentemente Dante Mendoza prestaba atención a los detalles incluso en algo tan simple como preparar té. Porque sabe que eres mi debilidad, dijo Dante, volviéndose a mirarme, y la admisión quedó en el aire entre nosotros como algo tangible y peligroso. Porque se ha corrido la voz en ciertos círculos de que te observo, de que te he protegido, de que reacciono mal cuando alguien siquiera sugiere tocarte, y Soles vio una oportunidad para usarte para llegar a mí, para forzar mi mano en una disputa territorial que hemos tenido durante los últimos 6 meses. Regresó al sofá y se arrodilló frente a mí, quitando la taza de té de mis manos temblorosas y dejándola a un lado antes de sujetar ambas manos con las suyas, mucho más grandes. Así que, verás, esto no es tu culpa. Esto es mío porque mi obsesión contigo ha puesto un objetivo en tu espalda y en la espalda de tu hermana. Y ahora tengo que arreglarlo. Tengo que eliminar la amenaza y dejar absolutamente claro a cada organización criminal en esta ciudad que tocarte a ti o a cualquiera que ames es firmar su propia sentencia de muerte. El peso de sus palabras se posó sobre mí como una pesada manta. La comprensión de que el secuestro de mi hermana no se trataba solo de viejas deudas, sino de mí, de mi conexión con Dante, del hecho de que, de alguna manera, sin siquiera darme cuenta, me había vuelto importante para un hombre que no se permitía preocuparse por nada ni por nadie. No entiendo, susurré, porque sinceramente no lo hacía. No podía comprender por qué alguien como él se fijaría en alguien como yo cuando podía tener a cualquiera. Podría tener mujeres más hermosas, más sofisticadas, más adecuadas para su peligroso mundo. Solo soy su secretaria, solo alguien que archiva sus papeles y contesta sus llamadas telefónicas. Entonces, ¿por qué estaría obsesionado conmigo? ¿Por qué se pondría en riesgo por alguien tan ordinario? Su risa fue oscura y rica, y extendió las manos para acariciar mi rostro, manteniéndome cautiva con su mirada y su tacto. Alara Benítez, eres muchas cosas, pero ordinaria no es una de ellas, dijo, su voz bajando a ese murmullo íntimo que parecía pasar por alto mi cerebro y dirigirse directamente a una parte primal de mí que le respondía a un nivel que no entendía completamente. Entraste en mi mundo hace 8 meses y trajiste luz contigo. Trajiste amabilidad y calidez y una bondad que no tiene lugar en la oscuridad que habito. Y en lugar de correr como lo haría cualquier persona cuerda, te quedaste. Me sonreíste como si fuera solo un hombre en lugar de un monstruo, y me hiciste recordar lo que se sentía querer algo más allá del poder, el control y la venganza. Su pulgar acarició mis pómulos con una dulzura devastadora. Así que sí, he estado obsesionado.
Te he estado observando y deseando y esperando mi oportunidad para hacerte mía. Y ahora esa oportunidad ha llegado, aunque las circunstancias son terribles. Y no voy a desperdiciarla fingiendo que soy un buen hombre que puede dejarte ir una vez que esto termine. Mi corazón latía tan rápido que pensé que realmente podría explotar, y me encontré inclinándome hacia su toque como si estuviera hambrienta de ello, de él, de esta conexión que se sentía a la vez aterradora e inevitable. ¿Qué pasará después de que recuperes a Sofía? Pregunté porque necesitaba saber. Necesitaba entender lo que esperaba de mí, lo que me costaría esta protección al final. ¿Qué pasará cuando la amenaza sea eliminada y yo esté a salvo de nuevo? Su sonrisa era posesiva y depredadora y llena de oscura promesa. Entonces te mudarás aquí permanentemente. Me dejarás cuidarte como he estado deseando durante meses y aceptarás que ahora eres mía, Alara, en todas las formas posibles, dijo. Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar la enormidad de lo que estaba sugiriendo, su teléfono zumbó con un mensaje entrante que hizo que su expresión se oscureciera de inmediato. Me soltó y sacó el dispositivo, apretando la mandíbula mientras leía lo que estuviera en la pantalla. Y observé la transformación mientras el hombre amable y confesional desaparecía y el despiadado capo del cártel emergía en su lugar. Marco ha localizado 3 de los principales almacenes de soles y ha confirmado que tu hermana está siendo retenida en la ubicación del sur que mencionaste, dijo, su voz ahora fría y profesional. También ha interceptado inteligencia que sugiere que Soles planea moverla mañana por la mañana a una ubicación secundaria que será mucho más difícil de asaltar. El miedo me recorrió como agua helada por las venas, y me puse de pie abruptamente, moviéndome hacia Dante sin pensar. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté porque de alguna manera, en la última hora, había pasado de manejar esto sola a ser parte de un nostros que incluía al criminal más peligroso de la Ciudad de México. Y el cambio se sentía a la vez antinatural y sorprendentemente correcto. Los ojos de Dante se encontraron con los míos, y lo que vi allí me heló y me calentó la sangre simultáneamente. Una mezcla de intención mortal y feroz protección que prometía violencia en mi nombre. Vamos a recuperar a tu hermana esta noche en lugar de esperar, dijo, ya tecleando instrucciones rápidamente en su teléfono. Estoy movilizando a todos los hombres que tengo, pidiendo favores a aliados que me deben, y vamos a atacar ese almacén con la fuerza suficiente para que Soles lamente haber escuchado tu nombre alguna vez. Hizo una pausa, mirándome con una expresión que era a la vez una advertencia y una promesa. Pero Alara, necesito que entiendas algo antes de que hagamos esto. Antes de que crucemos esta línea juntos, una vez que vaya a la guerra por ti, una vez que derrame sangre en tu nombre y te haga mía a los ojos de cada organización criminal en esta ciudad, no hay vuelta atrás a tu vida normal, no hay pretender que eres solo mi secretaria, no hay alejarse de mí cuando esto termine, porque no suelto lo que es mío, nunca. Lo miré, comprendiendo exactamente lo que me ofrecía y lo que me costaría, la libertad y la seguridad y la existencia ordinaria a la que me aferraba. Y pensé en Sofía sola y aterrorizada en ese almacén, en la vida que había estado viviendo con miedo, agotamiento y soledad, en la forma en que Dante me miraba como si fuera algo precioso y digno de protección y completamente suyo. Entonces supongo que no hay vuelta atrás, dije en voz baja y observé cómo algo triunfante y posesivo cruzaba su rostro. Recupera a mi hermana, Dante, y soy tuya. Cueste lo que cueste, signifique lo que signifique. Cruzó hacia mí en 2 largas zancadas y me besó entonces, con fuerza, posesión y lleno de oscura promesa, sus manos enredándose en mi cabello mientras tomaba mi boca como si estuviera sellando un trato, como si me estuviera marcando como suya de una manera fundamental. Y cuando se apartó, ambos respirábamos con dificultad, ambos comprendiendo que todo acababa de cambiar irrevocablemente. Descansa un poco, ordenó, su voz ronca por el deseo apenas controlado, porque esta noche vamos a la guerra,
y mañana te despertarás siendo mía en todos los sentidos que importan. Y necesito que estés lista para lo que eso significa, para la oscuridad y el peligro y el hecho de que nunca te voy a dejar ir. Empezó a caminar hacia la puerta, ya llamando a sus hombres, ya planeando el asalto, y luego se detuvo y me miró con una expresión que era de puro depredador. Ah, y una cosa más que deberías saber antes de esta noche. Soles acaba de enviar un mensaje diciendo que si quiero a tu hermana viva, necesito traerte a ti personalmente para un intercambio, lo que significa que planea llevarte a ambas para usarlas contra mí. Y ese, mi hermosa Alara, fue el último error que cometerá. Cuando Dante dijo que estaba bajo su protección, no me di cuenta de que eso significaba asistir personalmente a su reunión con Soles. No entendí que 2 horas después me encontraría usando un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi salario anual. La seda negra se pegaba a las curvas que usualmente mantenía ocultas bajo ropa de trabajo conservadora. Sentada en el regazo de Dante en una sala privada de un restaurante exclusivo que servía como terreno neutral para los criminales más viciosos de la Ciudad de México, mientras su mano apretaba mi muslo con una posesión que no dejaba absolutamente ninguna duda sobre a quién pertenecía. La habitación estaba llena de hombres peligrosos, cada uno irradiando el tipo de violencia que la gente normal cruzaba calles para evitar. Y podía sentir sus ojos sobre mí, evaluando, calculando, tratando de entender por qué Dante Mendoza había traído a su secretaria a lo que era esencialmente un consejo de guerra. ¿Por qué me tocaba con una posesión tan descarada? ¿Por qué me miraba como si yo fuera algo infinitamente más valioso que los territorios y el dinero que estaban a punto de discutir? Sergei Soles estaba sentado frente a nosotros en la mesa de caoba. Sus fríos ojos azules me estudiaban con una intensidad que me erizaba la piel, y me obligué a mantener su mirada sin inmutarme, porque entendía instintivamente que mostrar miedo aquí sería como sangrar en aguas infestadas de tiburones. Era más joven de lo que esperaba, quizás a principios de los 40, con rasgos eslavos afilados y un traje caro que no podía ocultar del todo la brutalidad que había debajo. Y cuando me sonrió, fue el tipo de expresión que prometía dolor y violación, el tipo que me hizo inconscientemente acercarme más al sólido calor de Dante. Así que esta es la famosa Alara Benítez, dijo Soles en un inglés con acento, su voz suave y culta, de una manera que hacía que la amenaza subyacente fuera aún más inquietante. La secretaria que ha logrado captar la atención del soltero más escurridizo de la Ciudad de México, la mujer por la que vale la pena iniciar una guerra. Y debo decir, Dante, entiendo el atractivo, incluso si cuestiono la sabiduría de traer algo tan delicado y frágil a una negociación como esta. Sentí que la mano de Dante se apretaba en mi muslo, sus dedos hundiéndose ligeramente, y supe sin mirar que su expresión se había vuelto mortal, que la amenaza casual de Soles había desencadenado algo violento y protector en el hombre en cuyo regazo estaba. «Cuidado, Sergei», dijo Dante. Su voz bajó a ese susurro peligroso que había aprendido que significaba que alguien estaba a punto de tener un muy mal día. «Ya estás en el límite al llevarte a su hermana, al pensar que podrías usarla para manipularme y hacer amenazas contra su persona, mientras ella está sentada frente a ti, solo va a acelerar la línea de tiempo de la destrucción completa y total de tu organización». Su otra mano subió para posarse posesivamente en mi cadera, y pude sentir la tensión irradiando por todo su cuerpo. Pude sentir lo cerca que estaba de simplemente matar a todos en la habitación y lidiar con las consecuencias después. Soles se recostó en su silla, su sonrisa nunca vaciló, y me di cuenta con creciente horror de que estaba disfrutando esto. Se deleitaba en provocar a Dante, en ver exactamente hasta dónde podía llegar antes de que el hombre más peligroso de la Ciudad de México se quebrara por completo. Entonces, discutamos los términos, ya que estamos todos aquí por negocios, dijo, gesticulando perezosamente a uno de sus hombres que se adelantó con una tablet, deslizando pantallas antes de girarla hacia nosotros. Su hermana está viva y relativamente ilesa, señorita Benítez, como puede ver en estas transmisiones de video actuales.
aunque me temo que sus alojamientos no son tan lujosos como el penthouse en el que aparentemente pasó la noche. La pantalla mostraba a Sofía, mi hermosa hermana menor, con el cabello enmarañado y el rostro magullado, sentada en lo que parecía una celda de concreto con las rodillas pegadas al pecho. Y la visión de ella así hizo que la rabia, la culpa y la impotencia surgieran en mí con tanta fuerza que tuve que morderme el labio para no gritar. Dante debió sentir mi reacción porque su mano se movió de mi muslo para rodear mi cintura, atrayéndome aún más firmemente hacia él. Y sentí sus labios rozar mi oreja mientras susurraba palabras destinadas solo para mí. Respira, cariño, solo respira y confía en mí, porque te prometo que tu hermana estará a salvo. Y Soles pagará por cada moretón en su rostro. Pero ahora mismo necesito que mantengas la calma y me dejes manejar esto. El apelativo cariñoso, la suave tranquilidad en su voz, incluso mientras se enfrentaba a un capo de una banda rival, hizo que algo cálido floreciera en mi pecho a pesar de las circunstancias, y asentí ligeramente para demostrar que entendía, apoyándome en su fuerza, porque en ese momento era lo único que me impedía desmoronarme por completo. ¿Qué quieres, Soles?, preguntó Dante, su voz fría y profesional. Ahora, el tono que usaba al negociar tratos que determinarían quién vivía y quién moría en el bajo mundo criminal de la Ciudad de México. Nombra tu precio por liberar a la chica ilesa, y ten mucho cuidado con lo que pides, porque mi paciencia con esta situación se está agotando extremadamente. Y cuando mi paciencia se agota, la gente tiende a morir de formas muy permanentes y muy públicas. La sonrisa de Soles se amplió y vi el cálculo en sus ojos, la cuidadosa evaluación de hasta dónde podía empujar. Empujar. ¿Cuánto podía exigir de un hombre que claramente estaba desesperado por proteger lo que consideraba suyo? Quiero los 3 distritos del lado sur que su organización controla actualmente. Los que tienen las rutas de envío rentables y los almacenes que me darían acceso a todo el corredor sur, dijo, marcando sus demandas con los dedos como si estuviera leyendo una lista de compras, en lugar de pedir un territorio que valía millones de pesos. Quiero su garantía de que no tomará represalias contra mi organización por este desafortunado incidente que involucra a la hermana de la señorita Benítez, y quiero la garantía de que podremos llevar a cabo nuestros negocios en esos distritos sin interferencia de sus hombres durante los próximos 5 años. Hice una pausa y observé cómo su mirada se deslizaba sobre mí de una manera que me revolvió el estómago. Y quiero una noche con su encantadora secretaria aquí, solo cena y conversación, por supuesto, como seguro de que honrará nuestro acuerdo y no me matará simplemente en el momento en que libere a la hermana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de explotar, y sentí que todo el cuerpo de Dante se ponía rígido debajo de mí. Sentí como sus músculos se tensaban y se enrollaban como un depredador preparándose para atacar. Y por un momento, genuinamente pensé que iba a matar a Soles allí mismo en la mesa de negociación. Consecuencias condenadas. Absolutamente no, dijo, y su voz era tan fría, tan absolutamente desprovista de cualquier cosa que se pareciera a un compromiso, que incluso los hombres de Soles se removieron incómodos. Puedes tener un distrito, no 3, y puedes tener mi palabra de que no te mataré inmediatamente después de que concluyamos este negocio. Pero Alara no se aparta de mi vista, no abandona mi protección y ciertamente no pasa un segundo a solas contigo o con cualquier otra persona de tu organización. Así que, si esa es tu oferta final, entonces esta negociación ha terminado y lo resolveremos a la antigua. Sabía lo que significaba a la antigua. Sabía que implicaba violencia, derramamiento de sangre y probablemente la muerte de mi hermana en el fuego cruzado. Y sentí el pánico subir por mi garganta porque no podía permitir que eso sucediera. No podía dejar que Sofía pagara el precio de mi conexión con Dante Mendoza. Lo haré, me escuché decir, mi voz sorprendentemente firme a pesar del terror que recorría mis venas. Y sentí que Dante se ponía aún más rígido debajo de mí. Sentí que su agarre en mi cintura se apretaba hasta el punto del dolor.
Cenaré con el señor Soles si eso significa que mi hermana queda libre. Si eso significa que nadie más tiene que morir por las deudas de mi familia. Y estoy segura de que una noche de conversación es un pequeño precio a pagar por la vida de Sofía. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, Dante se puso de pie abruptamente, llevándome consigo, su brazo envuelto alrededor de mi cintura como una banda de acero mientras me levantaba sin esfuerzo y me ponía de pie antes de girarme para mirarlo. Y la expresión en su rostro era absolutamente asesina. Una furia tan intensa que di un paso atrás antes de poder detenerme. Necesitamos hablar ahora, en privado, dijo con los dientes apretados. Y luego, sin esperar respuesta, me arrastró hacia una puerta en la parte trasera de la habitación, lejos de la mesa y de los criminales que observaban, a lo que resultó ser una pequeña oficina privada que probablemente pertenecía al dueño del restaurante, quien sin duda estaba siendo generosamente pagado para organizar este tipo de reuniones. En el momento en que la puerta se cerró detrás de nosotros, Dante me soltó y se dio la vuelta, sus manos yendo a su cabello mientras caminaba como un animal enjaulado, y pude verlo luchando por el control, combatiendo instintos que probablemente implicaban violencia extrema. ¿En qué demonios estabas pensando? Explotó finalmente, girándose para mirarme con los ojos ardiendo de ira y algo más, algo que parecía casi miedo. ¿En serio acabas de ofrecerte para pasar una noche a solas con un hombre que absolutamente usaría esa oportunidad para lastimarte, para violarte, para hacer cosas que te destruirían solo para vengarse de mí por años de disputas territoriales? Cruzó hacia mí en dos largas zancadas, agarrando mis hombros con la fuerza suficiente para saber que tendría moretones mañana. Te dije que eres mía, Alara, que protejo lo que es mío. Y eso significa que preferiría perder cada distrito que poseo. Preferiría perder todo lo que he construido antes que permitir que otro hombre siquiera respire cerca de ti, y mucho menos pase una noche haciendo sabe Dios qué, mientras me veo obligado a esperar e imaginar todas las formas en que podría estar haciéndote daño. Su apasionada declaración, la cruda emoción en su voz, hizo que las lágrimas brotaran de mis ojos porque nadie me había querido así. Nadie había puesto mi seguridad por encima de sus propios intereses. Y extendí la mano para agarrar sus muñecas, sintiendo su pulso acelerado bajo mis dedos. Entonces, ¿qué hacemos, Dante? Pregunté desesperadamente, porque no tenía más opciones, ni ideas, y todo lo que podía pensar era en Sofía sentada en esa celda, magullada y aterrorizada, y esperando un rescate que quizás nunca llegaría. ¿Cómo la salvamos sin darle lo que quiere? Porque no veo otra salida a esta situación. Y necesito que me digas que hay una solución que no implique la muerte de mi hermana o que tú pierdas todo por lo que has trabajado. Me miró fijamente durante un largo momento, su pecho jadeando con una emoción apenas controlada. Y entonces, de repente, su expresión cambió. Se transformó en algo calculador y peligroso. Y observé cómo la furia daba paso a la brillante mente estratégica que había construido un imperio criminal de la nada. Hay otra manera, dijo lentamente, soltando mis hombros y comenzando a caminar de nuevo, pero esta vez con un propósito, con la energía de alguien que resuelve un problema complejo. Una vieja tradición que la mayoría de las organizaciones aún honran porque se considera sagrada. Una forma de resolver disputas que se remonta a generaciones en nuestro mundo. Y si la invoco, entonces Soles no tendrá más remedio que aceptar o perder toda credibilidad ante todas las demás familias criminales de la ciudad. La esperanza me invadió, desesperada y frágil, y me acerqué a él necesitando entender. ¿Qué tradición? Pregunté, observando cómo sacaba su teléfono, y comenzaba a teclear rápidamente, presumiblemente enviando un mensaje a su segundo al mando, con instrucciones que yo no podía ni empezar a adivinar. Juicio por combate, dijo, y la sangre se me heló ante las palabras, ante las implicaciones de lo que sugería. Desafío a Soles a una pelea tradicional, uno contra uno, sin armas más allá de lo que podamos usar con nuestras propias manos. Y el ganador se lo lleva todo. Si gano, él libera a tu hermana inmediatamente y se retira permanentemente de cualquier reclamo sobre ti o tu familia.
Y si él gana, obtiene los distritos que quiere y a ti. Levantó la vista de su teléfono, sus ojos grises se encontraron con los míos con una intensidad que me robó el aliento. Pero aquí está la cosa, Alara. Aquí está lo que necesito que entiendas. No pierdo. Nunca he perdido una pelea en toda mi vida porque lucho como un hombre sin nada que perder y todo que proteger. Y ahora mismo contigo en juego, con la posibilidad de perderte ante alguien como Soles, lucharé como si estuviera poseído, como algo más allá de lo humano, porque la alternativa es literalmente impensable. Debería haber protestado, debería haberle dicho que no podía permitirle arriesgar su vida por mí, que tenía que haber otra manera. Pero al ver la determinación en su rostro, la certeza absoluta de que ganaría, me encontré asintiendo lentamente, comprendiendo que esta era la única solución que satisfaría tanto su necesidad de protegerme como los brutales requisitos de su mundo. ¿Cuándo? Susurré. Porque si esto iba a suceder, si Dante iba a luchar por la vida de mi hermana y mi libertad, entonces necesitaba saber cuánto tiempo teníamos, cuánto tiempo tenía para prepararme para la posibilidad de verlo herido o algo peor. 3 días, dijo, ya moviéndose hacia la puerta, ya preparándose para entregar su desafío a Soles. Ese es el periodo de espera tradicional, tiempo para que ambos luchadores se preparen y para que las partes neutrales organicen la ubicación y aseguren términos justos. Y usaré cada minuto de esos 3 días para asegurarme de estar listo, para asegurarme de que no haya otro resultado posible que yo gane y tú te quedes exactamente donde perteneces, que es conmigo, bajo mi protección, en mi vida permanentemente. Se detuvo con la mano en la manija de la puerta, mirándome con una expresión que era a partes iguales posesiva y vulnerable. Pero necesito saber ahora mismo, antes de que volvamos a entrar y lance este desafío, que entiendes lo que estás aceptando. Que si gano esta pelea, entonces eres mía por completo. No más pretender que eres solo mi secretaria. No más mantener distancia entre nosotros. No más negar que perteneces a mi lado en todos los sentidos que importan. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar, apenas procesar la enormidad de lo que pedía, lo que ofrecía, lo que exigía. Pero cuando lo miré, realmente miré al hombre que estaba dispuesto a luchar y posiblemente morir para mantenerme a salvo, supe que solo había una respuesta que podía dar. Entiendo, dije suavemente, acercándome a él y colocando mi mano sobre la suya en la manija de la puerta, sintiendo cómo sus dedos se crispaban al contacto. Gana esta pelea, Dante. Trae a mi hermana a casa a salvo, y soy tuya. Signifique lo que signifique, cualquier oscuridad que venga con ello, cualquier precio que tenga que pagar por ser amada por alguien como tú. Su sonrisa fue feroz y triunfante, y me atrajo hacia él para un beso breve y ardiente que se sintió como una promesa y un reclamo a la vez antes de soltarme y abrir la puerta, entrando de nuevo en la sala de negociaciones conmigo siguiéndole de cerca, con el corazón en la garganta, mientras me preparaba para verlo lanzar un desafío que determinaría todos nuestros destinos. Soles levantó la vista con la misma sonrisa fría cuando regresamos a la mesa, claramente esperando que hubiéramos llegado a algún tipo de compromiso, que hubiéramos aceptado sus términos como personas razonables que entendían cómo funcionaban las negociaciones en su mundo. Pero Dante no volvió a sentarse, no reanudó su postura casual, sino que se puso de pie a la cabecera de la mesa, con una presencia imponente que hizo que todos los hombres de la habitación se enderezaran ligeramente en sus sillas. Rechazo tus términos, Soles, dijo Dante claramente, su voz llevando el peso de la autoridad absoluta. Y en su lugar, invoco el derecho de juicio por combate para resolver esta disputa. 1 contra 1, reglas tradicionales, y el ganador se lo lleva todo. Si gano, liberas a Sofía Benítez inmediatamente y sin daño. Retiras todas las reclamaciones sobre Alara y su familia de forma permanente, y reconoces que ella está bajo mi protección y por lo tanto es intocable por ti o por cualquier miembro de tu organización. Hizo una pausa, dejando que el desafío flotara en el aire, y observé cómo la expresión de Soles cambiaba de sorpresa a cálculo
a algo que parecía casi anticipación. Y si ganas, lo cual no sucederá, obtienes los 3 distritos que pediste. Obtienes la seguridad de no represalias y obtienes la satisfacción enferma que esperabas obtener al tener poder sobre algo que me importa. Pero a ella no la tendrás, porque preferiría morir antes de permitir que eso suceda. Y creo que ambos sabemos que eso no es una metáfora. La habitación estalló en murmullos y conversaciones susurradas mientras los hombres de Soles y las partes neutrales que habían estado observando la negociación procesaban este giro inesperado. Y me encontré conteniendo la respiración, esperando la respuesta de Soles, rezando para que aceptara porque la alternativa era impensable. Soles se levantó lentamente, sus movimientos deliberados y medidos, y caminó alrededor de la mesa hasta que estuvo parado directamente frente a Dante, los 2 hombres midiéndose como boxeadores antes de un combate. Y pude sentir la tensión crepitando entre ellos como electricidad. Sabes, no puedo rechazar un desafío correctamente emitido sin perder prestigio ante todas las organizaciones de esta ciudad, dijo Soles finalmente, y había algo oscuro y complacido en su expresión que me revolvió el estómago. Y acepto tus términos, Mendoza, pero quiero que sepas algo antes de que cerremos esto y lo hagamos oficial. He estado entrenando en deportes de combate desde que tenía 6 años. He matado a más hombres con mis propias manos de los que probablemente hayas matado con armas. Y voy a disfrutar rompiéndote frente a tu preciosa secretaria, haciéndola ver cómo destruyo al hombre del que claramente se ha enamorado. Y luego, cuando gane, cuando tome todo lo que has ofrecido, me aseguraré de que entienda exactamente lo que cuesta asociarse con alguien lo suficientemente tonto como para desafiarme. Extendió la mano y observé horrorizada cómo Dante la estrechaba, sellando el acuerdo que determinaría nuestros futuros. Y la sonrisa en el rostro de Soles era la sonrisa de un hombre que creía haber ganado ya. 3 días entonces, dijo Dante fríamente, soltando la mano de Soles y girándose para irse, arrastrándome consigo mientras sus hombres se ponían en formación a nuestro alrededor, creando una barrera protectora entre nosotros y el cártel de los Soles. Y Soles, una cosa más que deberías saber antes de que nos separemos. No solo lucho para ganar, lucho para destruir por completo a cualquiera que amenace lo que es mío. Así que te sugiero que pases estos 3 días haciendo las paces con el Dios en el que creas, porque cuando termine contigo, desearás no haber oído nunca el nombre Benítez. Salimos del restaurante en tenso silencio, rodeados por los hombres de Dante. Y no fue hasta que estuvimos de vuelta en su coche, acelerando por las calles de la Ciudad de México hacia su penthouse, que finalmente me permití procesar lo que acababa de suceder, lo que Dante acababa de comprometerse por mi bien. Va a intentar matarte, susurré, expresando el miedo que había estado creciendo en mi pecho desde el momento en que Soles aceptó el desafío. No solo golpearte, sino realmente matarte en esa pelea, porque esa es la única forma en que él gana por completo. Y Dante, no puedo perderte. No puedo verte morir por mi culpa y por los problemas de mi familia. Me atrajo hacia su lado, su brazo rodeándome mientras el coche navegaba por el tráfico. Y cuando lo miré, su expresión era absolutamente segura, completamente confiada de una manera que debería haberme tranquilizado, pero que en cambio solo me aterrorizó más por lo mucho que estaba dispuesto a arriesgar. Entonces no mires, dijo simplemente, dándome un beso en la frente. Porque en 3 días voy a mostrar a Soles y a todos en esta ciudad exactamente lo que sucede cuando alguien amenaza con llevarse lo que le pertenece a Dante Mendoza. Y a Lara, cuando esto termine, cuando tu hermana esté a salvo y seas permanentemente mía, te haré entender exactamente cuánto significas para mí, hasta dónde estoy dispuesto a llegar para retenerte, y por qué enamorarse de un hombre como yo es lo más peligroso y lo más protegido que serás en toda tu vida. Dante entrenó para la pelea como un hombre poseído. Su cuerpo se movía a través de brutales secuencias de combate en su gimnasio privado, con una gracia salvaje que era a la vez aterradora y fascinante de observar.
Pero cada noche venía a mí cubierto de moretones que florecían en sus costillas y sudor que hacía brillar su piel bajo las luces. Y yo lo curaba con manos temblorosas, aterrorizada de que en 3 días pudiera perder al único hombre que había amado, un hombre al que ni siquiera podía admitir mis sentimientos. Porque ¿qué pasaría si al decirlos en voz alta, perderlo doliera más? ¿Qué pasaría si la posibilidad de su muerte se sintiera más real y devastadora de lo que ya era? Me encontré viviendo en un estado constante de ansiedad suspendida, viendo cómo las horas pasaban como una cuenta regresiva hacia la salvación o la destrucción completa. Y cada vez que sonaba el teléfono de Dante, con actualizaciones de sus hombres que monitoreaban la ubicación y el estado de Sofía, mi corazón saltaba a mi garganta con esperanza y pavor a partes iguales. La primera noche después del desafío, no pude dormir a pesar del agotamiento que me invadía los huesos, y me encontré deambulando por el penthouse de Dante con una de sus camisas que me llegaba a la mitad del muslo, sintiéndome simultáneamente como una intrusa y como si de alguna manera perteneciera a ese espacio que reflejaba su personalidad en cada mueble y obra de arte cuidadosamente elegidos. Lo descubrí en el balcón, de pie en la barandilla y mirando la ciudad que controlaba con tanta autoridad absoluta. Y cuando me acerqué, no se giró, sino que simplemente abrió su brazo en invitación, atrayéndome a su lado cuando acepté, envolviéndome en su calor y el persistente aroma del jabón caro que usaba después de entrenar. Háblame de ella, dije en voz baja, sorprendiéndome con la petición. Pero de repente necesitaba saber más sobre la mujer que lo había moldeado, que lo había amado antes de que el mundo le enseñara a ser duro y peligroso. Háblame de tu madre, de quién eras antes de todo esto, porque necesito entender qué te convirtió en el hombre que arriesgaría todo por alguien como yo. Su brazo se apretó a mi alrededor, y sentí más que vi cómo se tensaba ante la pregunta, claramente no acostumbrado a compartir partes de su pasado con nadie. Pero después de un largo momento de silencio, roto solo por los sonidos distantes de la ciudad abajo, comenzó a hablar con una voz áspera por un viejo dolor. Ella era todo lo bueno en mi vida, todo lo suave y amable en un mundo que ya me mostraba su naturaleza brutal. Y solía hacerme té de manzanilla y contarme historias sobre el viejo país, sobre un lugar donde los hombres no resolvían sus problemas con violencia y los niños no tenían que aprender a luchar antes de aprender a leer. Su mano subió para acariciar mi cabello con una delicadeza que parecía en desacuerdo con la violencia de la que era capaz. Mi padre estaba en el negocio, como dicen, ya construyendo la organización que yo eventualmente heredaría. Y ella lo odiaba. Odiaba lo que le estaba haciendo. Odiaba que me estuvieran preparando para seguir sus pasos en lugar de permitirme ser un niño normal con sueños normales. Pero nos amaba de todos modos. Nos amaba con una ferocidad protectora que no podía protegernos del todo de la oscuridad que siempre esperaba. Me acerqué más a él, sintiendo que esta historia no tenía un final feliz, que la mujer que describía con tan dolorosa ternura era el fantasma que acechaba cada decisión que tomaba, cada muro que construía alrededor de su corazón. ¿Qué le pasó? Pregunté suavemente, aunque ya sabía que la respuesta dolería. Explicaría tanto sobre el hombre que me abrazaba. Sucedió la familia Rivera, dijo, y su voz se volvió fría de una manera que me hizo temblar a pesar del calor de su cuerpo. Estaban tratando de tomar territorio de mi padre, tratando de forzarlo a un maltrato al atacar a su familia. Y vinieron a nuestra casa una noche cuando mi padre estaba fuera haciendo negocios, cuando solo estábamos mi madre y yo cenando y hablando de mis calificaciones en la escuela, como si fuéramos una familia normal, viviendo una vida normal. Su respiración había cambiado, se había vuelto más áspera y pude sentir la tensión irradiando a través de él mientras continuaba. Tenía 16 años, lo suficientemente mayor como para saber que debía protegerla, pero no lo suficientemente entrenado como para hacerlo. Y tuve que ver cómo la golpeaban, cómo la lastimaban de formas que no te voy a describir. Y luego le dispararon frente a mí como un mensaje para mi padre, dejándome vivo específicamente para que pudiera decirle lo que sucedió, para que pudiera entregarle su ultimátum sobre rendir territorio
o ver al resto de su familia morir de la misma manera. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, y me giré en sus brazos para apretar mi rostro contra su pecho, sintiendo su corazón latir fuerte y constante bajo mi mejilla, agradecida de que estuviera vivo, de que hubiera sobrevivido a ese trauma y se hubiera convertido en alguien capaz de proteger a otros, incluso si el costo era convertirse en algo oscuro y peligroso él mismo. Lo siento mucho, susurré contra su piel, sabiendo que las palabras eran inadecuadas, pero necesitando decirlas de todos modos. Siento que hayas tenido que experimentar eso, que hayas tenido que cargar con ese recuerdo. Y entiendo ahora por qué haces lo que haces. ¿Por qué proteges lo que es tuyo con tanta certeza absoluta? Porque sabes lo que se siente perder a alguien importante y ser impotente para detenerlo. Sus brazos me envolvieron por completo, abrazándome tan fuerte que apenas podía respirar, y sentí sus labios presionarse contra la parte superior de mi cabeza. Los maté a todos, dijo en voz baja, y no había remordimiento en su voz, solo una fría satisfacción que hablaba de justicia entregada en la brutal moneda de su mundo. Me tomó 2 años, 2 años de entrenamiento y planificación, y de convertirme exactamente en el tipo de monstruo que mi madre nunca quiso que fuera. Pero rastreé a cada miembro de la familia Rivera que estuvo involucrado en su muerte, y me aseguré de que entendieran exactamente por qué estaban muriendo antes de acabar con ellos. Se apartó ligeramente para mirarme, y a la luz de la luna, su rostro era todo ángulos afilados y sombras. Así que, cuando te digo que haré lo que sea necesario para protegerte, cuando digo que quemaré toda la organización de soles, si eso es lo que se necesita para mantenerte a ti y a tu hermana a salvo, necesitas entender que no estoy hablando metafóricamente, que soy totalmente capaz y estoy dispuesto a cometer cualquier violencia que sea necesaria, porque ya fallé una vez en proteger a alguien que amaba, y no puedo, no permitiré que eso vuelva a suceder. La intensidad de su declaración, la cruda emoción debajo de sus palabras hicieron que algo se abriera en mi pecho, y me encontré extendiendo las manos para acariciar su rostro, obligándolo a mirarme a los ojos. Entonces tú también necesitas entender algo, Dante Mendoza, dije, mi voz temblorosa pero decidida. Yo tampoco puedo perderte. No puedo verte morir en esa arena luchando por mí. Porque en algún lugar de los últimos 3 días, en algún lugar entre que me encontraras llorando en tu closet y que declararas la guerra por mi hermana, y que compartieras conmigo las partes más dolorosas de tu pasado, me enamoré de ti completa e irrevocablemente. Y la idea de vivir en un mundo donde no existes es más aterradora que cualquier cosa que Soles pudiera hacerme. Por un largo momento, él solo me miró, sus ojos grises escudriñando mi rostro, como si tratara de determinar si estaba diciendo la verdad, si realmente quería decir las palabras que acababa de pronunciar. Y entonces me estaba besando con una intensidad desesperada que me robó el aliento y me debilitó las rodillas, sus manos enredándose en mi cabello, mientras tomaba mi boca como si intentara reclamar cada parte de mí, como si intentara marcarse a sí mismo en mi alma. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía y habló con una voz áspera por la emoción. Dilo de nuevo, exigió, sus manos apretando mis caderas con la fuerza suficiente para dejar moretones. Di que me amas de nuevo, porque necesito escucharlo. Necesito creer que algo tan bueno y puro como tú podría amar realmente algo tan oscuro y dañado como yo. Te amo, repetí. Y esta vez, las palabras salieron con más facilidad. Se sentían correctas, verdaderas e inevitables. Te amo, Dante, y necesito que me prometas que vas a ganar esta pelea, que vas a volver a mí vivo y completo, porque acabo de encontrarte, y no estoy lista para dejarte ir, ni ahora ni nunca. Su sonrisa era feroz y posesiva y llena de oscura promesa. Entonces ganaré, dijo simplemente, como si ya estuviera decidido, como si el resultado fuera inevitable. Ganaré porque perder no es una opción cuando tú eres por lo que estoy luchando. Y Alara, cuando esto termine, cuando tu hermana esté a salvo,
y Soles sea solo un mal recuerdo, me voy a casar contigo. Voy a hacerte mi esposa de todas las formas legales y tradicionales posibles, porque no solo quiero protegerte, quiero poseerte, retenerte, para asegurarme de que todos en esta ciudad sepan que eres mía permanentemente. La posesividad en sus palabras debería haberme asustado. Debería haber activado todos mis instintos independientes sobre no pertenecer a nadie. Pero en cambio, sentí solo una cálida certeza que se extendía por mi pecho, una rectitud al ser reclamada por este hombre peligroso, dañado y devoto. Entonces, gana, dije con firmeza, levantándome sobre las puntas de los pies para besarlo de nuevo. Gana y hazme tuya porque estoy cansada de tener miedo, cansada de luchar sola, y quiero lo que me ofreces, incluso si viene envuelto en oscuridad y peligro. Hicimos el amor esa noche en su enorme cama, con una intensidad desesperada que se sintió como una promesa y un adiós. Y traté de memorizar cada caricia, cada palabra susurrada, cada momento de conexión, aterrorizada de estar creando recuerdos con los que tendría que sobrevivir si sucedía lo peor. Dante adoró mi cuerpo con una reverencia que hizo que las lágrimas corrieran por mi rostro, tomándose su tiempo para explorar cada centímetro de mí, como si también estuviera tratando de memorizarme. Y cuando finalmente se introdujo en mí, llenándome por completo, envolví mis piernas alrededor de su cintura y me aferré como si él fuera mi ancla en una tormenta, como si fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto incierto y aterrador. Los siguientes 2 días pasaron en un borrón de sesiones de entrenamiento que observé con el corazón en la garganta, de momentos robados en los que Dante me abrazaba y me besaba como si no pudiera evitarlo, de llamadas telefónicas con Marco que nos ponía al día sobre el estado de Sofía y los preparativos de Soles para la pelea. Aprendí más sobre el mundo de Dante durante esas 48 horas de lo que había aprendido en 8 meses trabajando para él. Conocí adecuadamente a su círculo íntimo. Comprendí la compleja red de lealtad y obligación que mantenía unida a su organización. Y me di cuenta de que estos hombres peligrosos que vivían de la violencia respetaban a su jefe, no solo porque le temían, sino porque les imponía una lealtad genuina a través de su propia marca de honor brutal. En la mañana de la pelea me desperté y encontré a Dante ya despierto, sentado al borde de la cama y mirando a la nada. Y pude ver la tensión en cada línea de su cuerpo, la forma en que sus manos estaban apretadas en puños sobre sus muslos. Me arrastré por la cama para abrazarlo por detrás, apoyando mi mejilla contra su espalda desnuda y sintiendo su corazón acelerado bajo mi palma. ¿En qué piensas?, pregunté en voz baja, asustada por la respuesta, pero necesitando saber qué pasaba por su mente el día que determinaría todo. Estoy pensando en todas las formas en que esto podría salir mal, admitió. Y la vulnerabilidad en su voz me rompió el corazón porque este era Dante Mendoza, el hombre que nunca mostraba debilidad, nunca admitía el miedo, dejándome ver debajo de la armadura al hombre asustado y determinado que había debajo. Estoy pensando en lo que te sucede si pierdo. En si Marco podrá sacarte a ti y a Sofía de la ciudad antes de que los hombres de Soles las encuentren. En todas las promesas que he hecho y que quizás no pueda cumplir. Y necesito que me prometas algo. Necesito que jures que si sucede lo peor, huirás. Llevarás a tu hermana y el dinero que Marco te dará, y desaparecerás a algún lugar donde Soles nunca pueda encontrarte. Apreté mis brazos alrededor de él, negándome a dejarlo prepararse para el fracaso, negándome a aceptar un futuro que no lo incluyera. No, dije con firmeza, y lo sentí tensarse por la sorpresa. No prometo eso porque vas a ganar, Dante. Vas a vencer a Soles y a traer a Sofía a casa y a hacerme tu esposa como prometiste. Y no contemplaré ninguna otra posibilidad porque si empiezo a prepararme para que pierdas, entonces ya me estoy rindiendo contigo. Y nunca, nunca me rendiré con el hombre que amo. Se giró en mis brazos entonces, tirándome a su regazo y aplastándome contra su pecho, y sentí que todo su cuerpo temblaba con una emoción que usualmente mantenía encerrada. Si no vuelvo, comenzó, pero lo interrumpí presionando mi mano sobre su boca,
deteniendo físicamente las palabras que me negaba a escuchar. Vuelve a mí vivo, dije, mi voz quebrada pero decidida. Eso es todo lo que quiero escuchar de ti ahora mismo. Que vas a volver a mí vivo y completo y listo para empezar la vida de la que hablamos, porque cualquier otra cosa es inaceptable. ¿Me entiendes, Dante Mendoza? Su sonrisa era triste y hermosa, y llena de un amor que probablemente nunca esperó volver a sentir. Te amo, Alara Benítez, dijo. Las palabras simples pero cargadas con todo lo que sentía, todo lo que prometía. Te amo. Y si no vuelvo, necesito que sepas que estos últimos días contigo, poder abrazarte y besarte y escucharte decir que me amas, han sido los mejores días de toda mi vida. Valió la pena cada cosa terrible que he tenido que hacer, cada pedazo de mi alma que he tenido que sacrificar para sobrevivir en este mundo. No, susurré desesperadamente. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora porque se estaba despidiendo. Se estaba preparando para un resultado que yo no podía aceptar. No te despidas de mí, Dante, porque si lo haces, entonces me desmoronaré por completo. Y necesito ser fuerte ahora mismo. Necesito creer que esta no es la última vez que te abrazaré así. Me besó entonces, suave y dulce, y devastador, y pude saborear la sal de mis propias lágrimas mezclada con algo más. Algo que también podrían haber sido sus lágrimas, aunque nunca preguntaría por qué hombres como Dante Mendoza no lloraban. No mostraban ese tipo de vulnerabilidad ni siquiera a las mujeres que amaban. Cuando finalmente se apartó, la máscara había vuelto a su lugar. El despiadado capo del cártel emergiendo para prepararse para la batalla. Pero todavía podía ver rastros del hombre vulnerable debajo. El que me amaba y tenía miedo de fallarme. El almacén donde se celebraba la pelea se encontraba en territorio neutral, supervisado por representantes de otras 3 organizaciones importantes que garantizarían el juego limpio y harían cumplir las reglas tradicionales que rigen los juicios por combate. Y cuando el coche de Dante se detuvo en el edificio, rodeado de vehículos llenos de sus hombres, sentí que mi estómago se contraía con un miedo tan intenso que era casi nauseabundo. Marco abrió mi puerta, ofreciéndome la mano para ayudarme a salir, y pude ver la preocupación en su rostro marcado. La forma en que me miraba como si ya estuviera lamentando lo que podría pasar ese día. Va a ganar, dijo Marco en voz baja mientras caminábamos hacia la entrada. Y no podía decir si estaba tratando de convencerme a mí o a sí mismo. Conozco a Dante desde hace 15 años. He luchado a su lado en situaciones donde las probabilidades eran peores que estas. Y nunca lo he visto perder cuando lucha por algo importante. Y señorita Benítez, necesita entender que nunca ha tenido nada tan importante como usted, lo que significa que nunca ha estado tan motivado para sobrevivir. El interior del almacén había sido despejado y acondicionado como una arena improvisada con un gran círculo marcado en el suelo de concreto y zonas de asientos elevadas, donde representantes de varias organizaciones se sentaban a observar con el interés desinteresado de personas que veían la violencia como entretenimiento. Soles ya estaba allí, sin camisa, y estirándose con la confianza casual de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Y pude ver las cicatrices que cruzaban su torso, evidencia de peleas y batallas anteriores que había sobrevivido o ganado. Dante también se quitó la camisa, y no pude evitar el pequeño jadeo que se me escapó al ver su cuerpo, todo músculo duro y fuerza contenida, mostrando su propia colección de cicatrices que contaban la historia de su vida violenta. Y cuando me miró, sus ojos encontraron los míos al otro lado del almacén, con una intensidad que se sintió como un toque físico. Me llamaron, luego me hicieron ponerme entre los dos luchadores mientras una parte neutral leía los términos del combate, y me obligué a mirar a ambos hombres para entender exactamente lo que estaba a punto de suceder, lo que estaban a punto de hacerse el uno al otro en mi nombre. La pelea continúa hasta que un participante se rinda o quede incapacitado para continuar, decía el oficial, su voz resonando en el cavernoso espacio. Sin armas más allá del propio cuerpo del luchador, sin interferencia de partes externas,
y los términos del ganador serán honrados de inmediato y por completo por todas las organizaciones presentes, bajo pena de ser excluidas de toda nuestra red. Soles me sonrió, frío y depredador, y vi cómo su mirada se deslizaba deliberadamente por mi cuerpo de una manera que me erizó la piel. Espero que esté preparada para lo que viene después, señorita Benítez, dijo suavemente, lo suficientemente alto como para que Dante lo escuchara. Porque cuando gane, cuando la tome como parte de mi premio, me aseguraré de que entienda exactamente lo que significa pertenecer a alguien que no es lo suficientemente débil como para amarla, que la ve por lo que realmente es, que es solo otra posesión para ser usada y disfrutada. Observé cómo la expresión de Dante se transformaba en algo absolutamente asesino. Vi cómo sus manos se apretaban en puños tan fuertes que sus nudillos se pusieron blancos. Y supe que Soles acababa de cometer un error fatal al amenazarme tan explícitamente, al dejar sus intenciones tan claras. No la vas a tocar, dijo Dante con una voz que prometía la muerte. No le vas a hablar, no la vas a mirar. Y ciertamente no vas a sobrevivir a esta pelea porque te voy a romper cada hueso del cuerpo por lo que acabas de decir, por lo que implicaste, por pensar, ni por un segundo, que podrías tener lo que es mío. Nos separaron entonces, trasladándome a una zona de observación donde Marco y varios de los otros hombres de Dante formaron una barrera protectora a mi alrededor. Y agarré la barandilla frente a mí tan fuerte que me dolieron los nudillos mientras observaba a los dos hombres rodearse en la arena marcada. El primer intercambio de golpes fue rápido y brutal. Soles atacando con precisión profesional mientras Dante bloqueaba y contraatacaba con pura fuerza bruta. Y me di cuenta con creciente horror de que esta no iba a ser una pelea rápida, que ambos hombres eran lo suficientemente hábiles y motivados como para hacer esto largo, sangriento y absolutamente devastador de ver. Los minutos se estiraron en lo que parecieron horas mientras observaba al hombre que amaba recibir golpes que habrían derribado a hombres menores. Vi sangre brotando de un corte por encima de su ojo. Lo vi tambalearse por una patada que lo alcanzó en las costillas con la fuerza suficiente para que escuchara algo crujir incluso desde donde estaba. Pero Dante siguió luchando, siguió avanzando con una determinación que rozaba lo sobrenatural. Y cada vez que Soles pensaba que tenía la ventaja, Dante se recuperaba con una combinación de golpes que hacía retroceder al otro hombre, que demostraba que no había terminado, no estaba vencido, no estaba dispuesto a renunciar al futuro que me había prometido. No podía mirar y no podía apartar la vista. Atrapada en un limbo horrible donde cada golpe que aterrizaba me hacía estremecerme, me hacía querer gritarles que pararan, que cancelaran este ritual bárbaro y encontraran otra forma de resolver nuestros problemas. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo y casi lo ignoré hasta que vi que era un mensaje de un número desconocido. Y cuando lo abrí, la sangre se me heló porque era un video de Sofía más magullada que antes, con la mano de un hombre agarrándole el cabello mientras una voz fuera de cámara hablaba con acento inglés. «Tu campeón está perdiendo, señorita Benítez», dijo la voz, y me di cuenta con creciente horror de que este era uno de los hombres de Soles, que se suponía que estaba custodiando a Sofía, que se suponía que debía esperar el resultado de la pelea antes de hacer cualquier cosa. Y mi jefe me ha dado nuevas instrucciones. Si parece que va a perder, si tu precioso Dante logra ganar después de todo, debo matar a tu hermana de todos modos y deshacerme del cuerpo donde nunca se encontrará. Porque Sergei Soles no cree en honrar acuerdos con hombres que lo humillan públicamente. Lo que significa que, pase lo que pase en esa arena, tu hermana muere a menos que hagas exactamente lo que te digo en los próximos 60 segundos. El almacén donde se celebraba la pelea olía a sangre, sudor y pólvora. Y mientras observaba a Dante y Soles rodearse como depredadores a través de una neblina de lágrimas y terror, apreté la pequeña pistola que Marco me había puesto en la mano cuando le mostré el video amenazante. Sabiendo que en los próximos minutos el hombre que amaba moriría, o yo rompería todas las reglas por las que había vivido para salvarlo a él y a mi hermana,
O pereceríamos todos juntos en esta brutal arena que se había convertido en el escenario de nuestra desesperada batalla contra un mundo que parecía decidido a destruir todo lo que me era querido. La pistola se sentía increíblemente pesada en mi mano temblorosa, metal frío que representaba una línea que nunca pensé que cruzaría. Pero mientras observaba a Dante recibir otro golpe devastador que lo hizo tropezar hacia atrás, la sangre brotando de múltiples cortes en su rostro y torso, me di cuenta de que el amor me había transformado en alguien capaz de violencia, alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a las personas que más importaban. Y la revelación fue a la vez aterradora y extrañamente empoderadora. El teléfono de Marco zumbó con un mensaje, y lo observé, y vi cómo su expresión se oscurecía al leer la información que sus hombres le acababan de enviar. Y cuando se inclinó para susurrarme al oído, sus palabras confirmaron mis peores temores y mi desesperado plan simultáneamente. Los hombres de Soles en el almacén donde tienen a Sofía acaban de recibir órdenes de eliminarla independientemente del resultado de la pelea, dijo con urgencia, su mano apretando mi hombro con la fuerza suficiente para anclarme en ese momento. Planean matarla y deshacerse de la evidencia en los próximos 10 minutos, lo que significa que necesitamos actuar ahora. Necesitamos enviar un equipo para extraerla de inmediato. Pero, señorita Benítez, necesita entender que si quitamos hombres de aquí para rescatar a su hermana, dejamos a Dante más vulnerable a la organización de Soles, potencialmente rompiendo las reglas e interfiriendo en la pelea. La elección se extendía ante mí como un abismo, imposible y cruel, obligándome a decidir entre el hombre que amaba y la hermana que había criado, entre la vida de Dante y la de Sofía, entre honrar las brutales tradiciones de este mundo y hacer lo que fuera necesario para salvar a mi familia. Miré hacia la arena donde Dante acababa de propinar una serie de golpes brutales que hicieron retroceder a Soles, la sangre brotando de su nariz y boca, y vi la determinación en cada línea del cuerpo de Dante, la negativa absoluta a rendirse o ceder que lo había llevado a través de innumerables batallas y situaciones imposibles. Y tomé mi decisión con una claridad que provenía de comprender, finalmente, quién me había convertido desde que entré en este mundo. Envía a tus hombres a salvar a Sofía ahora, dije con firmeza, viendo cómo los ojos de Marcos se abrían de sorpresa ante mi tono, ante la autoridad que de alguna manera había encontrado en medio del caos. Envía a todos los que puedas al almacén y saca a mi hermana viva, porque Dante va a ganar esta pelea con o sin seguridad adicional. Y Marco, necesito que confíes en mí cuando digo que no voy a permitir que le pase nada, que haré lo que sea necesario para asegurarme de que sobreviva a esto, incluso si eso significa convertirme exactamente en el tipo de persona que aprieta un gatillo sin dudar. Marco me miró fijamente durante un largo momento, claramente tratando de evaluar si hablaba en serio, si realmente era capaz de usar el arma que me había dado. Y lo que sea que vio en mi rostro debió convencerlo, porque asintió bruscamente y comenzó a ladrar órdenes por su teléfono, enviando hombres a rescatar a Sofía mientras la seguridad restante apretaba su formación alrededor de nuestra área de observación. Abajo en la arena, la pelea había llegado a un punto crítico. Ambos hombres ensangrentados y agotados, pero aún intercambiando golpes con una ferocidad que hablaba de profundo odio y determinación absoluta. Y me encontré inclinándome hacia adelante, todo mi ser concentrado en los movimientos de Dante, en cómo favorecía su lado izquierdo, donde las patadas de Soles claramente le habían dañado las costillas, en la ligera cojera que sugería que su rodilla estaba comprometida, en todas las pequeñas señales de que estaba gravemente herido, pero se negaba a mostrarlo. Soles debió sentir la debilidad porque de repente presionó su ventaja, lanzando una brutal combinación de golpes que hizo retroceder a Dante hacia el borde del círculo marcado. Y observé horrorizada cómo mi amor tropezaba, su guardia bajando por un momento, dándole a Soles la apertura que necesitaba para agarrar a Dante en una estrangulación que amenazaba con terminar la pelea allí mismo. La multitud de representantes criminales se inclinó con interés,
sintiendo que se acercaba la conclusión, y pude ver a algunos de ellos ya intercambiando miradas que sugerían que estaban calculando cómo la victoria de Soles cambiaría las dinámicas de poder en el bajo mundo de la Ciudad de México, cómo la caída de Dante Mendoza crearía oportunidades para que hombres ambiciosos se apoderaran de territorio e influencia. Pero yo sabía algo que ellos no. Había visto algo en los ojos de Dante justo antes de que Soles lo agarrara. Un destello de fría astucia que sugería que esto era exactamente lo que quería, que deliberadamente había creado esta apertura para atraer a su oponente a la excesiva confianza. Efectivamente, mientras Soles apretaba su agarre, claramente planeando asfixiar a Dante hasta dejarlo inconsciente. Las manos de Dante no subieron para abrir los brazos alrededor de su cuello, sino para agarrar la cabeza de Soles. Y con un giro salvaje que me hizo jadear, usó el apalancamiento y el impulso para lanzar al hombre más grande por encima de su hombro, estrellándolo contra el concreto con la fuerza suficiente para que el impacto resonara en el almacén como un disparo. Y de repente sus posiciones se invirtieron con Dante encima y lloviendo golpes con una furia que hablaba de cada amenaza que Soles había hecho. Cada comentario grosero sobre mí, cada momento de terror que había experimentado a causa de la codicia y crueldad de este hombre. La pelea debería haber terminado allí. Debería haber concluido con el obvio dominio de Dante y la incapacidad de Soles para defenderse eficazmente. Pero percibí un movimiento en mi visión periférica. Vi a uno de los hombres de Soles meter la mano en su chaqueta de una manera que sugería que estaba a punto de romper las sagradas reglas del combate singular al interferir con un arma. Todo pareció ralentizarse cuando me di cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Comprendí que iban a disparar a Dante mientras él estaba concentrado en rematar a Soles, que todas las protecciones tradicionales y los observadores neutrales no importarían porque, para cuando alguien reaccionara, Dante ya estaría muerto y yo perdería todo lo que importaba en un momento de traición que este mundo brutal debería haber prevenido, pero de alguna manera no lo había hecho. La pistola que Marco me había dado subió sin un pensamiento consciente. Memoria muscular de una clase de defensa personal que había tomado hace años, combinándose con amor desesperado y una negativa absoluta a perder a Dante después de todo lo que habíamos pasado. Y disparé 3 veces en rápida sucesión. El retroceso me golpeó las palmas, pero mi puntería fue lo suficientemente firme como para que al menos una bala encontrara su objetivo, alcanzando al hombre de Soles en el hombro y haciendo que su propia arma cayera estrepitosamente al concreto mientras gritaba y caía de espaldas. El caos estalló inmediatamente mientras los representantes de otras organizaciones sacaban sus propias armas, mientras los hombres restantes de Dante se movían para asegurar el área, mientras todos trataban de entender lo que acababa de suceder y si las reglas se habían roto de una manera que invalidaba todo el combate. Y a través de todo, me quedé congelada con la pistola humeante en mis manos, incapaz de creer que realmente le había disparado a alguien, incapaz de procesar la violencia que acababa de cometer. Aunque sabía con absoluta certeza que lo haría de nuevo si eso significaba mantener a Dante con vida. La cabeza de Dante se había levantado bruscamente al sonido de los disparos. Sus ojos encontraron los míos al otro lado del almacén, con una expresión que alternaba entre sorpresa, orgullo y satisfacción, posesiva en un instante. Y observé cómo deliberadamente, casi casualmente, asestó un último golpe devastador en el rostro de Soles que dejó al hombre inconsciente y sangrando en el suelo de concreto. Los observadores neutrales discutían ruidosamente si mi intervención había violado los términos del combate, si la victoria de Dante era legítima, dado que fuerzas externas habían impedido lo que de todos modos habría sido una interferencia externa, creando un problema de lógica circular que amenazaba con invalidar todo por lo que habíamos luchado. Pero antes de que pudieran llegar a alguna conclusión, el teléfono de Marcos sonó, y observé cómo su expresión se transformaba de tensa preocupación a un visible alivio. «Tenemos a Sofía», anunció lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan, su voz cortando las discusiones y debates.
Los hombres de Dante lograron extraer a la hermana de la señorita Benítez del almacén de Soles y actualmente está en camino a una instalación médica segura donde será tratada por sus heridas y reunida con su familia. Lo que significa que, independientemente de cualquier tecnicismo sobre la pelea en sí, Dante Mendoza ha logrado su objetivo principal de proteger lo que le pertenece. Y sugeriría que cualquier organización que esté considerando desafiar ese resultado, recuerde que estamos hablando de un hombre que acaba de ganar un combate singular mientras sus enemigos intentaban una traición. Un hombre cuya mujer disparó a un atacante armado para protegerlo. Y un hombre cuya lealtad de su organización es lo suficientemente absoluta como para que iríamos a la guerra por cualquier intento de negarle su victoria. La amenaza era clara e inequívoca, y observé a los observadores neutrales intercambiar miradas antes de que el representante principal, un hombre mayor con ojos calculadores, se adelantara para hacer la declaración oficial. El combate ha concluido con Dante Mendoza como el vencedor, tanto por su dominio en la arena como por el hecho de que la organización de su oponente violó las reglas sagradas al intentar una interferencia armada, lo que significa que todos los términos acordados están ahora en efecto inmediatamente, anunció. Y sentí que mis rodillas flaqueaban por un alivio tan profundo que era casi doloroso. La organización de Sergei Soles renunciará a todas las reclamaciones sobre Benítez y su familia, se retirará de los territorios en disputa y aceptará que cualquier agresión futura hacia Dante Mendoza o sus intereses resultará en su ostracismo completo de la comunidad organizada de la Ciudad de México. Dante ya se movía hacia mí, saliendo de la arena con un esfuerzo visible, su cuerpo claramente dañado, pero su espíritu intacto. Y cuando me alcanzó, no dijo nada. Solo me atrajo a sus brazos con la fuerza suficiente para hacerme jadear, hundiendo su rostro en mi cabello mientras todo su cuerpo temblaba de adrenalina y emoción y las secuelas de haber estado a punto de morir por mí. «Le disparaste a alguien», murmuró contra mi oído, y pude escuchar el asombro y el oscuro placer en su voz, la satisfacción de saber que había estado dispuesta a cruzar esa línea por él. Mi hermosa y gentil Alara apretó un gatillo para protegerme. Se convirtió exactamente en el tipo de mujer peligrosa que pertenece a mi lado. Y cariño, nunca he estado más enamorado de ti que ahora, sabiendo que lucharás por nosotros con la misma fuerza que yo. Ahora lloraba abiertamente, mis manos recorriendo su cuerpo magullado, como para convencerme de que realmente estaba vivo, realmente lo suficientemente entero como para sobrevivir a lo que acababa de suceder. Y pude saborear sangre cuando lo besé desesperadamente, incapaz de articular todo lo que sentía, pero necesitando que él entendiera a través del tacto lo que las palabras no podían transmitir. ¿Se acabó?, pregunté contra sus labios, con miedo de creer que realmente habíamos ganado, que Sofía estaba a salvo y Dante estaba vivo y que finalmente podíamos comenzar el futuro que me había prometido. ¿Realmente se acabó? ¿O habrá más violencia, más amenazas, más elecciones imposibles entre las personas que amo? Sus manos subieron para enmarcar mi rostro, obligándome a mirar sus ojos, que ardían con una intensidad posesiva, a pesar del agotamiento y el dolor que podía haber grabado en cada línea de sus facciones. «Se acabó», dijo con firmeza, y la certeza en su voz me hizo creerle. La organización de Souls está acabada en esta ciudad después de lo que sucedió hoy. Después de que rompieron las reglas sagradas y perdieron su credibilidad de líder al intentar una traición. Y todos los demás recordarán lo que les pasó a las personas que intentaron usarte contra mí. Lo que significa que tú y Sofía están a salvo ahora, protegidas no solo por mí, sino por la reputación que hemos construido juntos, por el miedo y el respeto que proviene de saber que incendiaré el mundo por ti, y tú dispararás a cualquiera que amenace lo que es nuestro. Marco se acercó entonces, ayudando a soportar el peso de Dante, mientras la adrenalina disminuía, y el dolor de sus heridas se hacía más evidente, y me moví a su otro lado automáticamente, dejándolo apoyarse en ambos mientras salíamos del almacén hacia los vehículos que esperaban.
El hospital tiene a su hermana en una habitación privada, informó Marco, su tono profesional, a pesar de la preocupación que pude ver en sus ojos mientras evaluaba el estado de su jefe. Está deshidratada y tiene algunos moretones y heridas leves, pero nada permanente. Nada que no se cure por completo con tiempo y cuidado adecuado. Y ha estado preguntando por usted desde que la trajimos, señorita Benítez, queriendo asegurarse de que está a salvo, queriendo entender qué pasó y por qué el jefe de su hermana fue a la guerra con una organización rival por su secuestro. La mención de Sofía, el saber que estaba viva y relativamente ilesa y esperándome, hizo que nuevas lágrimas corrieran por mi rostro, y sentí que el brazo de Dante se apretaba alrededor de mi cintura, como si entendiera exactamente lo que sentía. El abrumador alivio y gratitud, y la desesperada necesidad de ver a mi hermana con mis propios ojos. Llévenos con ella, dije, mirando a Marco con una expresión que debió transmitir mi urgencia, porque inmediatamente comenzó a ladrar órdenes para acelerar nuestra partida, para asegurar la ruta al hospital, para asegurarse de que nuestro reencuentro fuera seguro y privado e ininterrumpido por cualquiera que quisiera capitalizar nuestro momento vulnerable. El viaje al hospital transcurrió en un borrón de hombres de Dante, revisando sus heridas, discutiendo si necesitaba atención médica inmediata, a pesar de su insistencia en que ver a Sofía primero era más importante, y yo sentada pegada a su lado con su mano agarrando la mía como si no pudiera soportar soltarme ni por un momento. Cuando finalmente llegamos y nos abrimos paso por los pasillos privados hasta la habitación donde estaba Sofía, sentí que mi corazón latía tan rápido que pensé que podría estallar. Y en el momento en que la vi sentada en la cama del hospital, viva y entera, a pesar de los moretones que marcaban su rostro y brazos, me separé de Dante y corrí hacia ella, arrojándome a sus brazos y sollozando con un alivio tan profundo que sentí que algo dentro de mí finalmente se había desbloqueado después de días de estar suspendida en un terror. Alara, susurró Sofía, sus propias lágrimas mezclándose con las mías mientras nos abrazábamos con desesperada intensidad. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Porque estos hombres entraron disparando y me dijeron que me estaban rescatando por órdenes de Dante Mendoza. Y no entiendo cómo mi hermana, que trabaja como secretaria, de alguna manera consiguió que el capo criminal más peligroso de la Ciudad de México iniciara una guerra por mí. Se apartó para mirarme bien. Sus ojos se abrieron al ver mi apariencia. El vestido caro ahora manchado con la sangre de Dante. La pistola que había olvidado que todavía sostenía, guardada en la funda de hombro de Marco. La forma en que seguía mirando a Dante, quien estaba en la puerta observándonos con posesiva satisfacción. Dios mío, jadeó, la comprensión naciendo en su expresión. Estás enamorada de él. Realmente estás enamorada de tu jefe de cártel, y él fue a la guerra por ti, ¿verdad? Porque ya no eres solo su secretaria. Eres su mujer, y tienes alguna idea de lo loco, romántico y completamente aterrador que es eso. Me reí a través de mis lágrimas, el sonido ligeramente histérico pero genuino, y extendí la mano para tomarla de Dante, arrastrándolo hacia la habitación para que Sofía pudiera verlo bien, pudiera entender al hombre que le había salvado la vida y se había ganado el corazón de su hermana en igual medida. Sofía, él es Dante Mendoza. Y sí, estoy completamente enamorada de él. Y sí, inició una guerra para salvarte porque eres importante para mí. Y todo lo que es importante para mí es importante para él ahora. Dije, viendo cómo los ojos de mi hermana se abrían de par en par al ver la apariencia maltrecha de Dante, la evidencia de lo que había soportado para ganar su libertad. Y sé que esto es una locura, y probablemente la peor decisión que he tomado desde un punto de vista puramente lógico. Pero Sofía, él me hace sentir segura y querida, y como si finalmente tuviera a alguien que estará a mi lado contra el mundo, y me voy a casar con él, y seré parte de su vida permanentemente. Y necesito que entiendas eso y lo aceptes, porque eres la única familia que me queda, y necesito tu bendición. Omasam, Anison, aunque voy a hacer esto independientemente de si me la das.
Sofía nos miró fijamente por un largo momento, claramente procesando todo lo que había dicho, todo lo que había cambiado en los últimos días desde que la habían secuestrado, y luego lenta y cuidadosamente sonrió a pesar del dolor que debió causarle su rostro magullado. Si él te hace feliz, si te protege de la misma manera en que me protegió al enviar a todos esos hombres y arriesgar una guerra con el cártel de los soles, entonces no me interpondré en tu camino, dijo suavemente. Y luego su mirada se dirigió directamente a Dante, su expresión volviéndose sorprendentemente feroz para alguien que acababa de ser rescatada de un secuestro. Pero señora Mendoza, debe entender que Alara es la mejor persona que conozco, la mujer que me crió y sacrificó todo por mí. Y si alguna vez la lastima, si alguna vez la hace arrepentirse de amarlo, encontraré una manera de hacerle pagar, independientemente de lo peligroso que sea o de cuánto poder tenga. Porque eso es lo que hace la familia. Nos protegemos mutuamente, incluso de las personas que se supone que nos aman. La sonrisa de Dante era genuina y llena de respeto mientras miraba a mi hermana, y lo observé acercarse a la cama, su mano nunca dejando la mía. No esperaría menos de la hermana de Alara, dijo seriamente, y pude escuchar la sinceridad en su voz. Y Sofía, quiero que sepas que ahora también estás bajo mi protección, permanentemente, lo que significa que nadie te amenazará ni te hará daño de nuevo sin responderme a mí. Y me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas para terminar tus estudios y construir la vida que quieras sin la carga de las deudas de tu padre o el miedo de que personas como Soles te toquen de nuevo porque ahora eres familia. Y protejo a mi familia con todo lo que tengo. 6 meses después, me paré frente a los ventanales de nuestro despacho, el skyline de la Ciudad de México extendiéndose ante mí a la luz del atardecer. Y me maravilló cómo mi vida se había transformado por completo desde aquel día en que me había escondido llorando en el closet de Dante, rota y desesperada, y segura de que mi mundo se le estaba acabando. Sofía prosperaba ahora en la universidad, estudiando negocios y viviendo en un apartamento seguro que los hombres de Dante monitoreaban discretamente. Y nos visitaba todos los fines de semana para cenas familiares, donde ella y Dante habían desarrollado una amistad improbable basada en su protección compartida hacia mí y su genuino interés en las operaciones comerciales legítimas que él expandía gradualmente. La boda había sido pequeña pero hermosa, celebrada en el penthouse con solo nuestros seres más cercanos presentes. Y todavía a veces me sorprendía mirando el anillo en mi dedo, incapaz de creer que realmente era la señora Mendoza, que me había casado con la oscuridad y el peligro, y de alguna manera había encontrado más felicidad de la que jamás hubiera imaginado posible. Sentí los brazos de Dante rodearme por detrás, sus manos posándose en mi vientre creciente, donde nuestro hijo crecía. La evidencia física del amor que nos había salvado a ambos de los caminos solitarios y violentos que habíamos estado recorriendo antes de que el destino nos uniera. ¿En qué piensas?, murmuró contra mi cuello, y me apoyé en su abrazo, dejando que su fuerza y calor me rodearan como siempre lo hacían, como siempre lo harían por el resto de nuestras vidas. Pienso en cómo el peor día de mi vida, llorando en ese closet, rota y desesperada y segura de haberlo perdido todo, de alguna manera me trajo hasta aquí, a este amor peligroso, poderoso y hermoso que nos salvó a ambos, dije suavemente, girándome en sus brazos para mirarlo de frente, para ver al hombre que luchó por mí y me reclamó y me construyó una vida donde era amada, protegida y completamente suya. Pienso en cómo a veces los momentos más oscuros se convierten en puertas a la luz que nunca esperamos encontrar, y en cómo enamorarme de un hombre como tú fue simultáneamente la decisión más aterradora y la más acertada que he tomado. Porque Dante, me has dado todo lo que nunca supe que necesitaba, todo lo que tenía demasiado miedo de esperar, y lo haría todo de nuevo. Caminaría por esa oscuridad y miedo y violencia 1000 veces si eso significara terminar aquí contigo. Su sonrisa era tierna y posesiva, a partes iguales, y me acarició el rostro con ambas manos.
sus ojos grises sosteniendo los míos, con una intensidad que todavía me cortaba la respiración, incluso después de todos estos meses juntos. Entonces estamos a mano, mi amor, porque entraste en mi vida y trajiste luz a la oscuridad, esperanza a la desesperación, y me recordaste que incluso los monstruos pueden ser redimidos por el amor de la mujer adecuada, dijo, y luego me besó con la misma feroz devoción que había mostrado desde el principio, la misma promesa de que siempre protegería lo que era suyo, que siempre lucharía por nuestro futuro, que me amaría con la misma intensidad, ya fuera que nos enfrentáramos a enemigos o simplemente estuviéramos en nuestra casa viendo la puesta de sol sobre la ciudad que había sido testigo de nuestro violento comienzo y que sería testigo de lo que viniera después. Y necesito que sepas que cada día contigo es el mejor día de mi vida. Que tú y nuestra creciente familia valen cada riesgo, cada sacrificio, cada momento de oscuridad que he soportado. Porque amarte me ha hecho creer en la redención, en las segundas oportunidades, en la posibilidad de que incluso alguien como yo merece la felicidad. Y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de haberme elegido, de haber elegido esta vida, de haber elegido amar a un hombre que incendiaría el mundo para mantenerte a salvo, íntegra y completamente suya. Mientras estaba allí en sus brazos, nuestro hijo moviéndose bajo mi mano, la risa de Sofía flotando desde la cocina donde intentaba cocinar la cena bajo la divertida supervisión de Marco, la ciudad que habíamos reclamado juntos extendiéndose ante nosotros en toda su peligrosa belleza. Comprendí con perfecta claridad que este era exactamente el lugar donde debía estar, que a veces el amor requiere que abracemos la oscuridad para encontrar nuestra luz más verdadera, y que los romances más poderosos son los que nos transforman en versiones mejores, más valientes y más completas de nosotros mismos, a través de la alquimia de ser amados y amar a cambio. No importa cuán peligroso o poco convencional haya sido el camino que nos unió.